damos gracias al Señor y le damos gracias a cada uno y cada quien que ha podido estar Yes. juntos en esta noche. Dios les bendiga. Y mientras estemos hablando o escudriñando, pongan sus micrófonos en mute. Si hay una pregunta, pues, por supuesto, speak up o hablen, no hay problema, no hay pena. Y pues así también tenemos un momento interactivo. Voy a tratar de preguntar preguntas y pues igual vuelvo y repito, por favor, no sientan pena en preguntar preguntas. Así que, Yes. yes, amén, ok. Así que en el nombre del Señor vamos a abrir con una pequeña oración y vamos a darle al Señor la gracia en esta hora. Señor Padre, damos gracias, Señor, por este día. Dios mío, es jueves, mi Dios amado, nos has permitido, Dios Padre, llegar a este día, Señor, por tu voluntad y por, Señor, tu misericordia. Te damos gracias por darnos, Señor, este día, por llegar a esta hora, Padre. Pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, Dios Padre, guiando nuestras vidas. Cuida de nosotros, Señor. En este momento hemos venido a reunirnos, Señor, a descansar en tu palabra, a recibir, Padre, Dios mío, um, la bendición del Señor, tu palabra, el conocimiento, el crecer nuestra fe, Señor, cual viene, Señor, por oír la palabra y la palabra cuál eres tú, mi Señor amado. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendice, Señor, esta palabra, bendice este momento de estudio. En tu nombre precioso, Señor, te pedimos y pues decimos amén. Um, amén. So, um, sorry, there's an echo here. Empezamos, Josué, empezamos este tema de Josué porque, como habíamos mencionado la última vez, el Antiguo Testamento está lleno de la gloria de Dios, igual como el Nuevo Testamento, cual también vemos la gloria de Dios, pero en una forma muy distinta, más poderosa, pero no quiere disminuir el poder y la potencia del Señor Dios Todopoderoso ha cesado, ha disminuido, siempre ha existido, mis hermanos. Empezamos la primera parte de este estudio de Josué con el entendimiento que Josué fue elegido y a fin de toda su carrera con el pueblo del Señor en servidumbre a Dios, lo que a mí me toca más es la confirmación de un hombre muriendo en sus últimas horas de vejez, cuando, como leemos en Josué capítulo 23, 14, como lo tengo ahí, y Josué testifica por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita, de la nueva versión internacional, yo creo, y él está hablando que ya mi hora de morir está cerca. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todos se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Y yo creo por fe que esas son las promesas que aún siguen en nuestras vidas, hermanos. Simplemente, como vemos en la carrera de Josué, alguna él la pudo ver en su temprana edad cuando servía a Moisés, era el discípulo de Moisés, igual cuando lidiaba al pueblo, igual ya acercando en su vejez a la muerte, Dios siempre cumplió todo lo que a él le prometió, todo lo que al pueblo le había dicho. Él comparte diferentes palabras, pero esta es la que más me llega porque siento en mi corazón que esta promesa sí aplica no solamente a ellos, sino también a cada uno de nosotros. Amén. So, esta parte 2 vamos a estar leyendo Josué 3 y Josué 4 y Josué 5. Leímos Josué 1 y 2, entendimos que Josué, el Señor le dio el liderazgo a él. Él empezó con el punto de que, ok, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Eso es el punto del último, de la primera parte, es que el Señor te manda que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él está contigo. Ese es el punto. Y lo que viene con él es que tampoco el Señor dice que te quedes parado ahí haciendo nada con los brazos cruzados esperando, pero tampoco que te muevas ni a la izquierda ni a la derecha, ni adelante ni para atrás, sin que el Señor sin duda te lo haya confirmado. Y eso es algo que pudimos aprender la última lección cuando
Josué mandó los espías. Esta vez, como habíamos dicho, él solo mandó 2. Él aprendió de la primera vez cuando Moisés mandó 12 espías. 10 de las 12 quedaron así en temor y con duda, no la hicieron. Más dice la palabra que solo Caleb y Josué fueron los únicos que tuvieron valentía, que dijeron, es posible, confiamos y tenemos un Dios todopoderoso, sí lo podemos hacer. Entonces, para no complicar la cosa, Josué sí mandó estos 2 espías. ¿Qué fue el primer milagro? Que el Señor confirmó como parte de los 3 milagros, como yo lo digo. ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor le confirmó al pueblo de Israel y a Josué? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué fue el reporte que trajeron los espías de vuelta a Josué? ¿Alguien que recuerde? Es una pregunta, no es... Una Mande, ¿sí? que la Rabab, la prostituta, le había ayudado a los 2 espías Amén. y los escondió, Así es. ¿verdad? Y después los despachó para Y que los fueran echó. a informar a Amén. Josué de todo lo Tomó unos sucedido. días eso, sí, tomó unos días. Pero Sí. cuando llegaron a Josué, ¿qué fue la confirmación que le dieron a Josué por la cual solo Dios pudo hacer eso? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron a Eh, alguien? No hay pena, adivinen si quieren, pero bueno, le explicó acerca del plan, ¿no? De que lo que habían ellos espiado y amén. So, si no hay problema, gracias hermana Nancy. ay, Lo que voy a confirmar es esto. El primer milagro que Dios, que el Señor confirmó y se encuentra en segunda de Josué, capítulo 2 24 cuando ellos dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ese ¿a fue dónde está eso? En Josué, ¿cuánto estaba? Josué capítulo 2 24. Ese fue el último verso que Oh, estaba buscando. cerramos la última vez. Sí, es verdad. Entonces, recuerden, si quieren apuntar, apunten estos detalles, porque son confirmaciones del poder de Dios. ¿Qué es lo que fue que sucedió? El nombre de Jehová vino a ser conocido no solo en Egipto y en las regiones alrededor, sino aún en esta tierra. En todo este país, en toda esta tierra, el nombre de Jehová era conocido como un Dios vivo, que no solamente destruyó básicamente la nación egipta con plagas, con muerte, sino que permitió lo imposible a punto de ser muertos los israelitas porque los egipcios iban tras de ellos para venganza. No lograron hacerlo porque el nombre de Jehová fue que abrió los mares, algo que jamás se había escuchado en la historia entera aparte de lo que ya sabían ellos de que era la inundación de la tierra. O sea, era un milagro sobrenatural que ninguno de sus dioses jamás en la historia que ellos tenían viviente habían visto. Ahora tenían una amenaza real delante en las peldañas pues de la entrada de sus tierras. Entonces, eso fue lo que confirmaron a través de los espías, a través de lo que el Señor le prometió a Josué. Esfuerza y sé valiente porque básicamente yo voy a hacer el trabajo por ti. Vinieron los espías, dijeron, no hombre, tuviera ver que el hablado es lo más caliente ahorita, es cómo los israelitas están ahorita en la tierra de ellos y cómo no están preparados y cómo están temblando y tal y cómo y tal. Ese fue el primer milagro. El Señor ya había puesto el temor. O sea, su nombre trajo con sí un terror, un miedo, que para mí en sinceridad es sobrenatural, porque fue por lo sobrenatural que es el Señor. Amén. Ese fue el primer milagro, ¿verdad? Entonces, el segundo que vamos a ver, y vamos a tratar de ser breve, ya son las 7:12, es que el desafío del río Jordán. Y quiero poner énfasis
es sobre el río Jordán, porque el río Jordán de ese entonces no era no es el mismo río Jordán que vemos en estos días, ni aún con ni aún con los mejores, las mejores inundaciones que han ocurrido en las últimas décadas. Podemos decir a 100 años para atrás, es más, ¿verdad? Casi. Jamás se ha visto lo que se ha visto en el pasado. Y ahora nos ponemos a pensar cómo pudo haber estado eso. Estamos hablando de una tierra todavía más o menos joven, bien fértil. No existían, pues, ¿cómo es la palabra? O sea, el clima no está, no es lo mismo como conocemos la tierra el día de hoy. Entonces, versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Y yo voy a estar leyendo si quieren abrir su palabra, claro. Vuelvo a repetir cualquier pregunta, por favor. Si no, yo también voy a hacer preguntas. No tengan pena, por favor. Recuerden, esto es interactivo. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Pongamos un mapa. I think it would be... It's a travel path to Jericho. From the last time? No, it should be in that one, travel path to... So, ellos partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y dice, reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, anyway, put that one there, bottom one. The last times. Entonces, perdonen, yo creí que incluí un ejemplo del mapa del travel. Let me send it to you. Okay. Could you read, though, in the meantime, this? Yes. Disculpen, se me olvidó incluir algo. Josué 3. 3, 2. Ver jueces. Josué 3:2 dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Keep going. That's right. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Este fue un mensaje directo del Señor a Josué. Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos del todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y ese es un detalle importante porque entre ellos habían de los que decían, sí, creemos que este muchacho va a ser. Y entre ellos también aún habían gente del pueblo que todavía dudaban. Pues algo que se continúa luchando en esta vida, la duda y en la fe, pues es algo continuo. Y dice, y José, en versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua, del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros. Y es un detalle. Él dijo
que Jehová está entre vosotros, no está conmigo. Josué está siendo también, no diplomático, pero respetuoso. La promesa de Dios para él es la promesa de Dios para él, pero la promesa que Dios está entre su pueblo, eso es lo que él estaba tratando de enfocar, que el pueblo creciera en confianza con Dios, así de igual forma como él aprendió a tener confianza en Dios directamente. Y no era fácil porque el reto, porque vemos que él dice, y que él echará delante de vosotros al cananeo, ¿ok? Al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Son más de 7 naciones que este pueblo tiene que enfrentar, aparte de los que ya también han derrotado y enfrentado, y no fue batalla fácil. Porque, y las batallas por venir no van a ser fáciles. Hablamos la última vez que en los siguientes capítulos, una de las batallas más feroces que pelearon el pueblo de Israel fue contra el pueblo que hasta que era una coalición que hasta tuvo que mandar a parar el sol y la luna para que pudiesen acabar con esa nación. Es más, Dios vio y supo, no la van a hacer solo a espada. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Entró él con su poder omnipotente, mandó granizo, no sé si eran bolas, eran piedras del cielo, casi como meteoro, que sirvieron, me imagino, como artillería. Y dice esa palabra que el Señor Jehová mató más de los enemigos de Israel que todo el pueblo combinado. Eran batallas serias, imagínense, hermanos, viendo esto delante de uno. Pero esa es otra historia linda que más adelante podríamos ver. 7 naciones, hermanos, de un solo. He aquí el arca del pacto, del versículo 11, del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y el Señor, pues ahí, si seguimos adelante, al 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que iban al arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Y déjenme decirle, ya de ese punto adelante era tierra desconocida. Ellos habían estado en esa área, en esa región, pero jamás habían pasado de cierta parte hacia adelante. Y ahora, pues, un pueblo, obviamente, tal vez con duda o incertidumbre o lo que sea, con miedo o lo que sea, pero todo esto era necesario para que el pueblo, esta generación, agarrara confianza en verdad y empezaran a ver milagros, así como Dios les permitió ver cuando salieron de Egipto. Entonces, cuando ellos, el 14 a 15, vayamos. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. You can show that real particular the last picture. Perdón, mojadas a las orillas del agua, porque dice aquí en brackets, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, nos da un tiempo en lo the illustrated one. Oh. O sea, estaban en los meses que ellos cruzaron, era un mes donde había mucha inundación y ese fue el detalle que el Señor le estaba dando a entender a ellos. How come some of these are not? Because you're Microsoft. So cuando lo No. abro aquí, tú sales. So, el punto es que de todos los meses o las temporadas que ellos pudieron haber quitado, era básicamente el peor mes o la peor temporada, porque es cuando más fuerte estaban las corrientes de agua. O sea, inundación era no sé si me entienden ese punto. Bueno, siguiendo, el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. O sea, desde más arriba hubo una gran sequedad de río, las aguas pararon. Esta foto tal vez podría ilustrar algo, así como viendo las aguas
ser partidas, pero podemos imaginar que el gape era bien grande. Y pues obviamente tratan de ilustrar por imaginación cómo pudo haber sido cruzar un Jordán, un río. Pero vamos a ver unas imágenes pronto del cómo se ha puesto este río y cómo podemos dar imaginarnos cómo serio, tan serio fue esta situación. Y dice el 17 más, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y eso nos confirma que la palabra del Señor es la palabra del Señor. Si el Dios Todopoderoso dice van a pasar en seco, van a pasar en seco. Let's use the Allen B. ¿Cuál es el punto este? Porque es un milagro, porque como les dije, de todos los meses del año que pudiesen ellos haber pasado el río Jordán, esos días, esos meses, esa semana, esa sazón fue la peor. Según las estadísticas comunicadas en el artículo que se encuentra en jewishvirtuallibrary.org, Enciclopedia Judaica, nos da unos datos que nos confirma que el río Jordán descargó un 50% más de agua solo en el año de 1935. Más que los años, que los promedios anuales actuales, hermano. O sea, este río se ha ido secando y secando y secando sobre las décadas. Y es algo bíblico. Si vemos la profecía sobre el Eufrates, eso se está secando. Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Pero eso no quiere decir que en un pasado esto no estuvo más que serio, ¿verdad? Y la verdad es que no hay forma exacta de saber cuánta agua en verdad se descargó durante el año que Josué y los israelitas cruzaron. Pero podemos estar seguros de que las imágenes que vamos a ver ahorita, next picture, Allen B. Bridge Pic 2, esas son fotografías que no se pueden comparar ni se pueden tomar en estos días actuales. Lo que está grabado históricamente ha pasado. Ese es el río Jordán desbordado. Estamos hablando en el año 1935, por ahí, cuando construyeron a la par del río Jordán. Si vemos is this visible on the screen or no? Yeah. Can we move that? Sure. I don't want that at all. Thank you. Can they see your moist binder? That? Can they see that when you do it? Si vemos aquí, can you highlight this square? Ahí. Si recuerdan la foto anterior, cuando enseñamos el puente, we want to go back. Este puente es este mismo puente, ¿ok? Todo lo vemos ahí. Go back to the other one. Ese mismo puente. Okay, hold on. Let me. Sure. There we go. Okay. Este mismo puente. Now we can switch it on. ¿Por dónde me sale? Okay, just do one by one. Okay, Este that's mismo one. puente es el que vemos ahorita que pusimos. Can they see that crop thing? I can highlight both now. Okay, there you go. Básicamente este puente es el que vemos en la esquina, allá arriba, no sé if we can zoom in, pero para darnos un entendimiento, una imaginación de lo que en verdad este pueblo estaba pasando como un reto delante de ellos. Por eso, porque cualquiera podría decir, bueno, si solamente fue un río, ¿cuál es el problema? Pero no, en la actualidad fue algo, y tenemos que recordar un detalle. La generación original que cruzó el Mar Rojo
No eran los que estaban ahorita enfrentando este reto. Los que enfrentaban este reto eran los niños, era la generación que seguía, que crecieron ya a ser adultos. Ellos no alcanzaron a ver el milagro del Mar Rojo, hermanos. Por eso para este pueblo fue algo muy grande. Qué inundación, man, that's crazy. En el siglo XIX y al principio en el siglo XX, según estos datos de este website que graba datos sobre lo que es Israel, ellos comunican que más de 1.3 billones metros cúbicos de agua torrental eran reportadas por año en estos siglos. Let's go to this Jordan 2010 picture. Eso es muy distinto a lo que se ve en estos días. Y vayamos de vuelta a unos 13 años, al 2010. Ellos reportan que ahora solamente 30 millones de metros cúbicos de agua torrentales son reportados por año en la actualidad, desde el año 2010 hasta el día de hoy, cuáles son números que bajan y suben, pero nunca sobrepasan lo que hemos visto históricamente de esa región. Es el río Jordán, parte del río Jordán el día de hoy. Muy distinto, ¿verdad? 2010. 2010, that's the one. Yeah. Cualquiera podría ver el río Jordán hoy y decir, ¿cuál fue la gran onda? hasta una pipa ahí de agua sucia. Ay, Jordan River. Bueno, estos datos son relevantes para poder entender el desafío, como dije, que enfrentaba Josué y el pueblo israelita. Porque este río era la única defensa natural que tenían los enemigos que habitaban al lado del río Jordán. Los reyes tal vez hasta ese punto confiaban en tener, podríamos decir, unos meses más para prepararse contra el pueblo israelita que venía hacia ellos. Esta es una inundación más actual, cuando vemos, sí está fuerte el río, pero no compara a lo que acabamos de ver desde el año 1935, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, si estamos claros en ese dato, el por qué el cruzar el Jordán fue un milagro, pues vamos a poner esto, just that one. Okay. Vuelvo y repito, fue un milagro porque ¿cómo se va a cruzar esto? Y vuelvo y repito, esos son inundaciones dentro de los últimos 100 años, hermano. Y ha habido una sequedad de agua, o sea, se ha venido disminuyendo todo esto sobre los años, sobre los cienes y cienes de años. Por eso ellos dicen, ahora imagínense cómo ha de haber sido, no hay manera de medir qué tan fuerte, qué tan desbordado estaba el río Jordán en esos tiempos. Pero era conocido, era como una defensa natural para ellos. Ellos se confiaban. Vamos a ir a Josué 4. Vamos a leer del 8 al 24 para ir avanzando. Del verso 1 hacia el 24, el pueblo de Israel es instruido a poner piedras como marcadores sobre la promesa del Señor. Hermano, les vuelvo a decir, cuando vemos el río Jordán, realizamos que fue un reto. Actually, any more actual río Jordán pictures? Yeah. 2022. Vamos a ver ya, 2022. Este fue una foto del río Jordán hoy en día. Nada comparado, nada que ver, como dicen, ¿verdad? Y pues el río Jordán ha estado bajo un programa de rehabilitación por el gobierno israelita de hace ya sobre los últimos décadas, porque desde 2010 habían reportado que había una sequedad, se estaba secando. De igual forma, pues
Ahora el río Eufrates está secando, es algo crítico, ya no es lo mismo. Anymore. Pero dice el 4, versículo 8. Y los hijos de Israel, ahí está, un artículo que publicaron el 2010, ese es el artículo original. Y ese fue el pronóstico que dieron ese año. Más de 400 millones metros cúbicos métricos son necesitados para rehabilitar este río. Es increíble, hermanos. Por eso les digo, muchos son de lo que hay que ver para creer y yo no veo eso como serio, pero sí. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las personas, y las pasaron, perdón, al lugar donde acamparon, y la levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a José que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y paso. El 11 dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. 12 dice, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Por eso era importante el Jordán, hermano. Le vuelvo y le repito, esta generación que estaba cruzando este río desbordado no era la misma generación que pasó el Mar Rojo. Ellos no vieron eso. Y si fueron de niños, pocos se recordaban de eso. Pero ahora Dios vuelve a reafirmar a su pueblo. Fue el segundo milagro que el Señor permitió ver, que el pueblo permitió al pueblo ver, para que entendieran que hay el Dios que ellos le servían era un Dios real. ¿Verdad? Casi todos nos sirven en porciones de 3. Gedeón le pidió más de 3 veces al Señor confirmación. ¿Será ese el número especial? Y pues seguimos aquí en su luego. Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca de testimonio que suban el Jordán. Y José mandó a los sacerdotes diciendo, subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, lugar seco, perdón. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Hasta que ellos, todo el mundo cruzó. Si el Dios dice todo el mundo cruzó, todo el mundo cruzó. Y el pueblo subió el Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. La palabra nos da esos datos, hermanos. Por eso sabemos cuáles son las temporadas, podemos calcular qué es lo que pasa bíblicamente en esas regiones y para darnos unas ideas. De igual forma, así fue cuando el Señor nos narró cuántos días en verdad tomó la inundación de la tierra y qué fue lo que pasó y cómo pasó. Otro detalle que había, un estudio que había dado en la iglesia, si lo quieren escuchar otra vez, pues claro, lo vamos a compartir aquí. Y el pueblo, y José erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros.
hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo. Porque me imagino que ellos también obviamente compartían esa leyenda, que hasta ese día paró de ser una leyenda, porque ellos los vieron en vivo también. Y el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Todo es para la gloria del Señor, mismo. ¿Sabe qué? Un detalle que estaba viendo, si alguien que me lea Josué capítulo 1, versículo 16. Josué capítulo 1, versículo 16. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Amén. Sigo. No, está bien ahí. Esta es una afirmación verbal, es una confirmación que de las tribus que estaban presentes en ese lugar, solo 3 de las tribus fueron las que no demostraron temor ni demostraron duda. Es más, al fin de ese capítulo dice, el que no te obedezca básicamente que muera, porque ellos entendieron, Dios va contigo, Dios está contigo. Estamos hablando de la tribu de Manasés. ¿Cuáles son las 3 tribus? Manasés, está ahí también en Josué 1. ¿Alguien que la encuentre ahí? No, es una pregunta para los que escuchan. Okay. What was your question? ¿Cuáles fueron las primeras 3 tribus que Josué le habló en ese momento que fueron los primeros que recibieron las tierras prometidas? Está en Josué 1, al fin, casi llegando al fin de los versículos, halfway. Reuben, Dice, el versículo dice, también habló Josué a los... Reuben, Gadit, y I have it in English, that's why. Está bien, perfecto, versículo 12, para que lo apunten. ¿Cuáles fueron las primeras tribus que recibieron su porción de la tierra? Fueron, como nos confirmó hermano Elías, fueron los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. ¿Quieres saber algo? Un detalle. Esta tribu, esta nación, quieras o no, habitaron en la tierra de Egipto, aprendieron costumbres simplemente porque eran esclavos. No quiere decir que tal vez algunos no eran permitidos aprender cómo entrenar en combate, lo que sea. A fin de todo eran esclavos. Si les tocaba tirarlo a guerra también, pues iban a hacer. Pero primordialmente ellos eran usados como esclavos, como labor. Pero el estilo de combate, el estilo de armamento, me imagino, ellos lo adoptaron de Egipto. Y Egipto era conocido como una nación con buena táctica de combate. Ellos fueron los que dominaron la tierra por miles de años. Y entonces, esta tribu eran conocidas según estudiamos pues con el judaísmo y aún la palabra, eran tribus que se dedicaban más a cuidar ovejas, pastos, eran gente del monte, pues, o sea, gente que criaban, pues, tenían tiempo para combate, ellos eran lo que, they were, ¿cómo le decimos? Gente de paso, o sea, entonces para ellos se les fue dado una buena porción de la tierra que era expansa, que tenía mucha vegetación, era ideal para lo que ellos se dedicaban. Entonces, cuando cruzaron, dice, los hombres que cruzaron eran los hombres que estaban listos para combate, más de 40,000 armados ya de un solo. La gente estaban lista, tenían cierto entrenamiento, me imagino que pues obviamente los padres le enseñaron a sus hijos y era necesario porque desde hace 40 años atrás ellos estaban en una tierra hostil. Habían mucho enemigo, no iba a quedarse un pueblo así con
con palitos y piedras. Obviamente había gente entrenada y traían ese entrenamiento desde Egipcio. Muchas gracias, Brother Elías. Le debemos una galleta o un lollipop o algo. Vamos a bendecir con eso. Pero esas eran las primeras 3 tribus que llegaron a heredar sus tierras primeramente que todo. Lo único que ellos tuvieron que era cumplir con la promesa que habían dicho, que las familias de ellos y los hombres que se dedicaban a llevar hacia adelante los labores para que ellos obviamente no padeciesen o faltasen pan o lo que sea, iban a quedarse ya en su tierra prometida. Y los que iban a participar junto al pueblo de Israel iban con ellos en combate. Anyway, I don't know where that is. that, So, that's outside our door. Oímos un ruido extraño ahí. Anyway, pero disculpen la interrupción. Entonces, las 3 tribus de Manasés, pues, y lo que acabamos, eran los que habían heredado sus tierras primero, porque ellos no temieron ni dudaron. Ellos realizaron que, en verdad, Dios guiaba a Josué. Y ellos también, por extensión, aprendieron a confiar en Dios de un solo. Algo que el pueblo no vino a aceptar ni a revisar por completo, podríamos decir, hasta en el verso 14 que acabamos de leer de Josué 4. Ahora, ya nos faltan 15 minutos. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Para continuar a Josué 5. Perfecto. Si no hay pregunta, vamos a continuar al capítulo 5 de Josué. Ahora, capítulo 5 de Josué es básicamente un acto que ocurrió, y esa es la circuncisión mandatoria. Y podríamos decir, pues, es una circuncisión que está bien, Dios lo mandó, que bien, ok. Pero había más que solo era un acto simbólico, no solo eso, sino que era un acto que iba a poner el pueblo de Israel aún más con un desafío más, pues, porque la realidad es que para un hombre ser circuncisado basado en los datos médicos no es cualquier cosa seria, no es algo fácil. Una persona ni puede ir al baño normalmente, pero todo eso traía consigo su propósito. Pero vamos a leer eso. Vamos a ir a Josué 5. Cuando todos los reyes, y escuchen, cuando todos los reyes, había más de uno, de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos, para continuar, y todos los reyes, no solo los reyes de los amorreos, sino todos los otros reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Dice ahí desfalleció sus corazones, ¿ves? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es como decir, bueno, hasta aquí llegamos. Lo que esperábamos, lo que no esperábamos que pasase, pasó. Lograron cruzar el río Jordán. Y ahora en verdad no hay nada que los detenga. Entonces, por eso el Jordán no fue algo pequeño. Eso fue ya, como dicen, lo que por fin quebró la voluntad del enemigo. Ya no había ningún coraje en ellos. Ahora todo el mundo estaba en plan de miedo, de defensa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Va? No había tiempo para ellos reunirse y formalizar un contraataque o algo. Me vuelvo y repito, lo que ellos tal vez decían, bueno, tenemos por lo menos unos 2 meses hasta que esa cosa se baje. Tenemos tiempo para reunir la nación, etcétera, etcétera. Pero no sucedió así. Entonces, sabiendo el pueblo de Israel lo que habían visto, lo que habían escuchado, que mira, ellos tienen miedo, por eso si peleamos con ellos, por seguro vamos a ganar, porque ya tienen temor de nosotros. Permitiría hasta cierto punto oportunidad de gloria propia, decir, bueno, tenemos a Dios y fue por nuestras fuerzas y por Dios.
Dios quería hacer dos cosas en el capítulo 5. Quería confirmar su promesa, su pacto que hizo con Abraham una vez más con su pueblo. Porque dice él en el capítulo, en el versículo de en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la primera generación fueron circuncisos, pero la primera generación, la parte mayoritaria de ellos, murieron. Ahora había una nación que tal vez creció en el desierto, no habían hecho eso todavía, pero eran pueblo de hijos de Dios aún. Y José hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. ¿Por qué? Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Esa fue la razón. Dios quería que su promesa entrara en full, que su pacto se llevase a cabo en full. Sí, mis hijos, sus padres eran circuncisos, más ustedes no lo son, y quiero que obedezcan para seguir con este pacto como confirmación en este lugar antes de entrar en guerra, antes que os entregue la tierra prometida por completa. Vamos a hacer esto, vamos a cumplir el pacto. Stop the noise. Okay. Ahora, la palabra nos confirma el por qué, ¿verdad? Pero también nos confirma un detalle muy importante. La generación que salió de Egipto ya no era la misma que estaba cruzando, ya no estaban vivos. Pero vamos a tocar un punto breve en eso, porque los hijos el versículo 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 días, perdón, 40 días, que fuera lindo, 40 años, hasta que todos los, como habíamos dicho, los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Leche y miel pues también podría ser un sentido literal, leche porque hay tanto pasto, la tierra estaba tan fértil, los pastos salvajes tan llenos que todo criado, todo animal iba por seguro florecer, prosperar, iban a multiplicarse. No es mismo sacar leche de 2 cabras que sacar leche de 100 cabras, leche de 2 vacas a 1000 vacas, ¿me entiende? O sea, podemos entender lo que quiere decir en cierta manera esta miel, porque todo lo que es fruto, no estamos hablando de abejas solo, estamos hablando de miel, tal vez literal, pero de los frutos, había frutos de higos, había tantas frutas que la tierra estaba o sea, quedaron espantadas, especialmente cuando habían pasado un tiempo en los desiertos y tenían frutos limitados, ¿me entiendes? Para ellos fue un shock inmenso a ver cuánta miel. O sea, cuando nosotros fermentamos miel, dejamos algo secar, es mieloso. Eso dan a entender, es que la tierra estaba tan fértil, tan lista para hacer que, imagínense, es increíble y describir eso para empezar. El versículo 7 dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Me imagino en el viaje, pues no tomaron tiempo para continuar el pacto, etc. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Otra vez la mano de Dios, porque ellos ya estaban al otro lado de Jordán. Era fácil para que, si en verdad los ejércitos de los canaanitas, de todas esas tribus que hablamos, se hubieran reunido en un contraataque, hubieran ganado, yo creo. Hubieran hecho un daño inmenso, porque eran los hombres de guerra que estamos hablando aquí, aún incluyendo los varones
y los hombres que no iban a guerra. O sea, toda habilidad de pelea, de combate, se incapacitó por un tiempo pequeño. Pero era a causa del temor que Jehová había puesto en estas naciones que no se movieron, no se mosquearon. Fue algo que cuando uno lo piensa, un poco asombrante. Hey, estamos mal, pero no está pasando nada. ¿Qué pasa aquí? ¿No saben que ya cruzamos? Estoy seguro que ya saben que cruzamos. De eso estamos hablando, hermano. El poder sobrenatural del Señor Dios Todopoderoso. Y dice, para ya terminar esta segunda parte, y cuando ya terminaba el versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Oprobio, pues, como volvemos, repetimos, la nación, la generación original que salió de Egipto no entró en la tierra prometida por desobediencia. Ello era circunciso. Dios dice, ahora vamos a empezar una página nueva. Rompemos con esto, las mismas condiciones le aplican a ustedes. ¿Listo? Sí, firmen aquí. ¡Pum! Pacto renovado con la generación que sí iba a entrar al pueblo. O sea, Dios es tan puntual y conciso con todo lo que hace, que jamás se olvida de lo que Él manda, de sus promesas, todo. Esto era siempre el prerequisito. Fue algo que fue hecho parte en el pacto con Abraham. Ahora nada cambia. Vamos a volver a empezar esto. Sus padres no pasaron, pero ustedes sí. ¿Listos? Sí. Ok. Entremos en trato. Eso fue lo que el Señor también hizo en este momento. Por eso fue importante ese evento que pasó de la circuncisión. Y dice que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, todavía teniendo tiempo para celebrar, imagínense, a los 14 días del mes por la tarde, y en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, o sea, ya estaban al otro lado, ahora sí en verdad estaban disfrutando. Los panes sin levadura, por ejemplo, lo que ellos acostumbraban a hacer, y el mismo día espigas nuevas tostadas. O sea, estaban comiendo rico esta gente, algo que jamás habían podido hacer en el desierto. Interesante también notar el versículo 12. Muchos dicen, bueno, el maná fue algo que Dios le dio en el desierto, pero olvidamos el punto que los milagros que el Señor le dio por promesa al pueblo, a la primera generación, lo está volviendo a rehacer con esta generación. El maná cesó el día siguiente, quiere decir que ellos estaban comiendo lo que sus padres comían en el desierto. Entonces esta fue la segunda y la última vez. Yo pienso que Dios permitió el maná sobre la tierra, porque desde ese entonces hasta hoy jamás Dios ha dicho, aquí está el maná. Fue un acto distinto a esa nación. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Si lo dice la Biblia, así es y así ha sido. Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Algo que tal vez para ellos fue una experiencia completamente nueva. Ni los padres, solamente los pocos que pudieron probar el ejemplo que trajeron los 12 espías, pero ya más de ahí, de los frutos de esa tierra, no lo habían probado. Y recuerden que leímos en el 4 que cuando iban a cruzar el Jordán, Dios les confirmó, bueno, van a hacer tal cosa, porque desde este punto hacia adelante sabemos que ustedes jamás han cruzado. So, no podemos decir, pues no, ellos tuvieron acceso ahí, ¿no? Pues nunca cruzaron, nunca estuvieron al otro lado. Por eso son cosas y detalles. Pero, ¿sabe? El punto es que no era fácil para el pueblo, ya para cerrar no era fácil para el pueblo aceptar que ellos iban a enfrentar todos los retos que sus padres no quisieron enfrentar. Recuerden, de los 12, solamente 2. ¿Quiénes eran? ¿Alguien se recuerdan los 2 nombres? Vamos, mis hermanos, no tengan pena. ¿Cuáles eran los 2 espías de los 10 que dijeron, sí, lo podemos hacer? Oh, los nombres de los espías. Si se recuerdan, yo le doy la respuesta, tomen un guess ahí, no hay pena.
Estamos aprendiendo o reaprendiendo la historia. Bueno, el primero le voy a decir era Josué. Josué era uno de los primeros. Caleb. Y Caleb, gracias, hermano. Oh, yeah. Y le vamos a dar una galleta o algo. Entonces, ellos no, ahora le tocaba enfrentar los retos que no quisieron enfrentar sus padres. Este pueblo era la primera generación que creció lejos y fuera de las tierras de Egipto. Ahora enfrentando tierra desconocida entre retos de vida o muerte con los habitantes hostiles de esa tierra. Y este reto incluía nada más y nada menos que los gigantes que habitaban esas tierras, y que aún seguían habitando la tierra después de los 12, después que los 12 espías los confirmaron muchos años atrás. Tal vez ellos pensaban, bueno, se van a morir, ahí más adelante no van a estar. Sorry, como dice mi niña, no les pasteles. Todo lo que los 10 representantes de la otra tribu no quisieron enfrentar, ¿qué cree? Seguían ahí, lo iban a enfrentar de todos modos. Y eso lo vamos a ver en la parte 3. Quiero compartir con usted unos ejemplos de los tamaños, de los esqueletos, de los datos actuales, factuales, de lo que tal vez yo quería enfrentar. Y eso lo vamos a estar compartiendo en la última parte para la próxima lección. Según nos confirma la palabra en Éxodos capítulo 12, versículo 37, y si usted lo quiere leer, apúntalo también. Este es un dato muy triste para mí, que de los originales israelitas que salieron de Egipto, cuales se calculan que eran más de 2 millones en total, porque la palabra en Éxodo 12:37, alguien que lo lea, por favor. Si me lo Hecho, dice. dijiste. Éxodo 12. Éxodo 12. Oh, Éxodo 12, sorry. Ok. Éxodo 12. Amén. Yo creo que la 12, próxima, ¿cuánto? yo creo que la próxima lección voy a ir a pedirle por nombre que me lea algo, porque 12, ¿cuánto? todo el mundo como que me lo venció la pena esta noche, están penosos. 12:37. 12:37. Amén. Dice así, am, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie y sin contar los niños. ¿Solo el 37? Solo el 37. Sí. Amén. Sin contar Sí. los niños, sin contar las mujeres. Estamos hablando de varones que contaron, solamente en varones, sin contar otras gente que dijeron que se acompañaba, porque imagino que había gente que llegaron a tener relación de amistad, de familia con los mismos hebreos. Y dijeron, no nos vamos a quedar aquí. Sé que somos egipcios, pero no nos vamos con ustedes. O sea, tal vez había un romance ahí entre una doncella y un varón. Me voy contigo, mi amor. ¿Quién sabe, verdad? La palabra sí nos da esos detalles. Números exactos no, pero solo estamos contando los israelitas. Simplemente de los varones que estaban a edad de combate, podríamos decir, o de edad 12, lo que sea, eran más de 600,000 hombres sin incluir. Si le ponemos una esposa a cada uno de esos, podríamos multiplicarlo a 1.8. Si le agregamos 1 o 2 hijos por familia, llegamos totalizando como unos 2 millones, más o menos, ¿verdad? Si ponemos alguna gramática, pero si vamos a los datos que la palabra nos da, es increíblemente triste ver que solo 2 personas de toda esa generación que se salió de Egipto vinieron a entrar a la tierra prometida. Y lo que era triste, aún Moisés, un líder amado, respetado, un líder pues que Dios mismo escogió, se encontraba en ese número. Moisés pudo ver la tierra prometida. Solo de largo, ¿eh? Sabe, de 600,000 hombres, sin incluir, esto representa el 0.00003, si ponemos un porcentaje. Ni el 1% de la generación original llegaron a ver la tierra prometida. Algo muy triste de pensar, pero
Por algo el Señor dice que con costo el justo se salvará, mi hermano. Lo que vemos en ese entonces no es muy diferente a lo que vemos hoy. Habemos muchos cristianos, pero pocos son los escogidos, como dice su palabra. Pocos son los que en verdad se salvan. Pero Dios continuaba dándole los milagros de confirmación a su pueblo, a pesar, como vimos, el maná, pasaron en seco, el nombre de Dios con sí trajo temor delante de sus enemigos que desfallecían. O sea, Dios estaba abriendo brecha. Sin embargo, aparte de ese acto de circuncisión, era también para reconfirmar su pacto con la generación que iba a ser obediente a él, y también como para decir, bueno, para que entiendan, circuncísense, no van a estar el 100% para el combate, para que no puedan decir que a su propia fuerza ganaron esta batalla. Ahora se entiende que pues van a tener que confiar en mí, de plano, ¿verdad? Entonces, estos datos se pueden encontrar en el sitio tandfonline.com. Es un sitio hebreo o judío, y pues ellos se dedican a escribir datos históricos de lo que ellos graban. Este artículo titulado The Number of Israelites at the Exodus, el número de los israelitas al tiempo del éxodo, escrito por una persona que es apellido Lucas. Es lo que comparte. No sabemos el número exacto, pero sí, basado en los datos bíblicos, podemos tener un número más o menos aproximado. 2 millones, hermano, es un número fuerte. No es cualquier número. De toda esa generación, esa primera, solo 2 llegaron a ver la tierra prometida. Es increíble ese punto. Para cerrar, la última parte es de este capítulo 5, versículo 13, para cerrar este momento. Es como ¿cómo podríamos decirlo? Es un adelanto de lo por venir, el tercer milagro de Dios. And we can share the angel. Recuerden que a este punto ya los israelitas andaban caminando armados. Ellos estaban en posición cerca de la ciudad de Jericó. Y obviamente Josué andaba, o sea, Josué no estaba acostado en su cama, ni estaba ahí tranquilito, comiendo. ¿No? El hombre entendía lo que lo que se iba a enfrentar. Él estaba observando la ciudad de la distancia donde estaban. Ellos me imagino que también estaban en alta guardia, porque estaban ya en la tierra abierta de los enemigos. Y déjeme decirle, los que habitaban en Jericó ya sabían que estaban ahí. Lo que Jericó estaba en una posición donde a toda frente había valle abierto. Por eso esta ciudad, como vamos a ver en la última parte de esta lección, no fue tomable por cientos de años, ni los propios egipcios, porque hubo guerra entre ellos también antes de los israelitas. El punto es que el Jericó era una fortaleza completa, y no había nada que pudiera sorprenderlos, porque ellos les vuelvo y repito, estaban rodeados de valles abiertos. O sea, ellos podían ver quién venía. Entonces, estando José, el versículo 13 dice, estando José cerca de Jericó, ¿ok? Porque el hombre, como les digo, hombre que se esforzaba. Yo le digo, esfuérzate, no te quedes parado. Haz tus calculaciones como debe, pero recuerda, yo estoy contigo. ¿Me entienden? Él dice que estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué no dice que se escapó, huyó, nada de eso. Dice, y Josué yendo hacia él. Obviamente este varón no iba a ir sin espada, sin un escudo, sin ningún armamento.
El hombre estaba armado. Y José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué no la pensó. Dice ahí que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, él no se inclinó, se tiró de un solo, postrado. Le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ahí queda me gusta cómo termina este capítulo porque queda con el chile bien metido. O sea, esto está pasando y el hombre está tirado. Hay algo que este ángel este personaje le va a decir. Esta historia continúa. Y es como, para mí, es como un adelanto de lo por venir. Ahora ya estamos al punto de combate puro, puro. Están en tierras no solamente hostiles, están al lado totalmente del enemigo. Los hombres acá apenas están recuperando de un pacto cumplido. Las familias también están ahí pensativas, o sea, viendo la gloria, están empezando a crecer en confianza en quién es Jehová, apenas están llegando a aceptar a Josué como el escogido, el elegido de Dios. Hay tantas cosas pasando en ese momento, tantas emociones, tantos detalles, hermanos, que en verdad, para mí, por eso la historia de Josué me llamó mucha atención, porque este varón, como vuelvo y repito, vio más acción de combate, de todo, que los reyes de Israel contra los filisteos, Saúl, aún a David. Ellos fueron los primeros que empezaron el trabajo de exterminar los gigantes. Había entre ellos hombres de tamaño regular y hombres de tamaños grandes. Es increíble. Pero hasta aquí llegamos con esta parte de la lección. Hermanos, ¿hay alguna pregunta o un comentario que quisieran compartir? Por favor, recuerde que es una sesión interactiva, no tengan pena, por favor. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Gloria a Dios. Oh, wow. El Señor les Well, algo muy grande, muy poderoso. Me gusta este capítulo que dice el 13, estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y se vio a este varón. Y no era un ángel así, era el príncipe de Jehová de los ejércitos. Era un príncipe del ejército de Jehová, Yeah. ¿verdad? Yes. Y entonces le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y José se postró. Wow, qué cosa más grande saber que este varón estaba respaldado y protegido por la mano de Jehová. Y no fue así que le dijo solamente esfuérzate y sé valiente. Era algo que Dios le estaba poniendo ya en su corazón y de él de esforzarse, ¿verdad? Y él podía ver hoy él podía ver la grandeza, el poder de Dios, ¿verdad? Y para el trabajo que se les fue encomendado y así. Muchas veces Dios nos pone trabajos en el cual también nosotros, no solo a José, nos dice a nosotros también, esfuercen y sean valientes en la brecha en que Dios los ha puesto a trabajar en la viña del Señor. Esto no es con espada ni con ejército, es más con su Santo Espíritu, el cual está con nosotros, así como Él estaba con Josué todo el tiempo, ¿verdad? Y lo más hermoso que Él le dijo, ¿verdad? Quítate, el ángel dijo, quítate el calzado de tus pies, como se lo dijo a Moisés también cuando estaba en aquel lugar de la zarza, que estaba hablando con Dios, casi semejante, estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y así le está diciendo este ángel a este príncipe, a Josué, ¿verdad? Y él dice así lo hizo. Qué grande saber que nosotros tenemos un Dios de poder que no solo en el tiempo de Josué y en otros tiempos donde ayudó, ¿verdad? Mucho a vencer las guerras
porque la mano de Jehová iba adelante. Y así Él va con nosotros en estos tiempos que vivimos, difíciles, ¿verdad? Y también esa palabra yo la aplico en mi vida también. Esfuérzate y sé valiente, igual a cada uno de nosotros. Por eso es muy hermoso escudriñar la palabra, porque en ella encontramos muchas cosas hermosas que nos dan a entender que Dios está con todo aquel que le es fiel, ¿verdad? Que le trata de seguirle y de creer y de no solamente de creer, sino totalmente una confianza de fe, de creencia de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Y es así. Y ese mismo mensaje es el mismo que se aplica a nuestras vidas, en todo lo que hagamos, hermanos. Recuerde el principio de Josué, capítulo 1, 3 veces le repitió: solo te mando que seas Esfuérzate esfuérzate y sea y seas valiente. valiente. 3 veces y para remate vinieron estas 3 tribus, las más, podríamos decir, las más bravas en ese momento, y le dijeron simplemente: Josué, esfuérzate, sé valiente. Si no la creía Dios, de estos varones mismos se lo dijeron. Y eran las 3 tribus más, estaban algo para contender esos 40,000 armados, listos, dedicados a guerra. Anyway, gracias hermano por este momento. Nos pasamos unos 14 minutos, disculpen, pero sí, es lindo meditar en la palabra y espero que este estudio haya sido de bendición. El próximo jueves vamos a estar terminando es la tercera parte. Y vamos a ver detalles sobre Jericó, cómo era construida, su posición de defensa natural, cuál la hacía básicamente impenetrable por cientos de años, y las paredes, cómo fueron diseñadas para no solamente repeler las tribus que tal vez querían dominar o tomar posesión o tomar liderazgo en rebelión civil o como sea, sino también entre ellos cómo repelaban los gigantes, porque habían gigantes en esas tierras. No podemos ignorar que los Nefalim existían. Los originales ángeles que crearon la primera generación antes del diluvio murieron, pero todo eso vamos a escudriñarlos. Tengo un ejemplo de una tabla que convierte codo a pies para que entendamos qué es lo que estaban enfrentando, el por qué literalmente los espías dijeron: le quedamos como langostas a la par. Y porque en serio, hermano, los tamaños por codo, cuando lo convertimos a pies, nos damos cuenta que no era algo fácil. ¿Usted sabe lo que es ver 13 pies parados? 13 pies, hermanos. Ese era el tamaño del rey Og, cual también murió a manos a filo de espada de la mano de los israelitas. ¿Ok? Y ese era solamente un rey. Habían más gigantes que no se mencionan, pero el punto es que hay datos bíblicos y hay datos científicos que existen, que confirman estos datos históricos de la Biblia, pero no son populares porque, como sabemos, el enemigo tiene una agenda y toda gloria a Dios no es permitida. Pero no quiere decir que estas cosas no sucedieron. Vamos a orar en oración. Si no hay otra pregunta, otro comentario, les agradezco por este momento junto. Que el Señor los bendiga. Lo esperamos a la próxima lección en 2 semanas. Y el 23 no se lo pierda. Vamos a estar hablando sobre Jericó en general, lo que es Jericó el día de hoy, y jamás se volvió a reconstruir a causa de la maldición que Dios le puso encima. Pero es la tercera y linda parte. Vamos a quedar ya entrando qué fue el propósito de ese ángel visitando a Josué y qué fue el mandato que le dio. Pero bueno, vuelvo y repito, no quiero faltar detalle, así que con paciencia y tiempo que vamos a compartir. Señor, gracias en este momento por este tiempo de meditación, Padre, de tu palabra, discipulándonos, Señor, en tu palabra, Señor Padre, entendiendo que tú eres la fuente, Señor Padre,
de todo lo que necesitamos en nuestra vida, de esa nutrición espiritual, Dios mío, que podamos crecer en fe, Señor, que podamos, Señor, entender que tú eres en verdad el mismo Dios de ayer, el mismo Dios que tenemos ahora, y las generaciones que vienen, Señor, aún antes de tu venida, tú vas a ser el mismo Dios para ellos también, Dios mío. Tú eres un Dios fuera de tiempo, el tiempo no se aplica a ti. Por lo tanto, Señor, te agradecemos tu misericordia continua, pedimos tu guianza, Señor Padre, y como es tu palabra, que seas tú que confirmes, Señor, nuestros pasos y que sin tu confirmación no nos movamos hasta que tú nos digas, Señor. Y que estando, Señor, parado también, que estemos firmes sobre tú, Señor, que eres la piedra. Que podamos crecer más y más, Señor, confiado en ti, Dios mío. Porque solo tú, Señor, compruebas que eres la solución, Padre. El que, Señor, resuelve los retos, Señor Padre. El Dios de lo imposible, mi Dios. Hemos visto sanidades, Señor Padre. Hemos visto los milagros en nuestras vidas. Y aún, Padre, los vamos a ver en tu nombre, Jesús. Pedimos bendición sobre este pueblo, Señor, y lo que van a estar viendo estos programas, Señor, que va a quedar grabado, que tú, Señor, les dé una bendición, no, Señor, por lo que traemos, sino por lo que tú das, mi Dios amado, conforme a tu palabra. Te agradecemos, Señor, esto, y bendice mis hermanos, Señor, un día más, el día de mañana, que ellos despierten con bien, Dios Padre, y que podamos, Señor, cumplir con nuestra labor a diario y llegar a descansar en ti un día más, Señor Padre. En tu nombre precioso te damos gracias, Señor Padre, en todo el amén. Dios les bendiga, mi Amén. hermano. Amén.